Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. En esta mañana no pude hacerles meditando la palabra, ya que pues hay que estar temprano en el trabajo y no dio el tiempo, ¿verdad? Tal vez lo pueda estar haciendo en las tardes, pero siempre estemos meditando. ¿Qué texto leyó el día de hoy? ¿Qué reflexión o qué meditación le ha traído a usted? Porque de esto se trata ¿verdad? Este pequeño, ¿verdad? Meditando la palabra, en que usted se motive a leer un texto bíblico cada mañana y medite en él. Léalo en la mañana y esté todo el día meditando, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué me quiere decir este texto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo me habla a mí para que yo lo pueda poner por obra? Entonces, ese es el propósito de meditando en la palabra, a que usted se anime, aunque sea a leer un pequeño texto bíblico y medite en él, para que vea que el Señor le va a hablar a través de esa palabra, ¿verdad? Y hoy quiero que meditemos en la palabra del salmista que está en el Salmo 18, en el verso 6, pero lo quiero leer desde el 1 para que podamos entender un poco el contexto. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Mire cómo el salmista empieza primeramente alabando, haciéndole sentir al Señor lo que él siente por él. Y luego le dice, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fuerza mía, en él confiaré. Porque no podemos confiar muchas veces en el hombre, porque sabemos que lamentablemente el ser humano siempre tiende a traicionar, pero sabemos que cuando ponemos la confianza en nuestro Padre Celestial, no vamos a fallar. ¿Por qué? Porque Él nunca ha traicionado a nadie. Y el salmista podemos ver aquí que entendía que Jehová era su fortaleza, era su roca, era su castillo, sí, y su libertador. Y luego dice nuevamente, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Él sabía que la fortaleza, Él la recibía solo a través del Señor. Porque muchas veces nosotros podemos dar una palabra de fortaleza a alguien, pero como es algo momentáneo, es algo natural de que demos una palabra y en ese rato hagamos sentir bien a una persona, pero ya después esa persona vuelve nuevamente a caer en ese estado de tristeza, de angustia. Pero podemos ver que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, tenemos tantas convicciones de que Él es nuestra roca, de que Él es un castillo donde podemos irnos a refugiar. Él es nuestro libertador y en Él confiaré, dice, porque Él es nuestra confianza. Y dice, mi escudo y la fortaleza de mi corazón, mi alto refugio. Entonces mire lo que dice el 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mire qué convicción la que tenía David. Y sigue diciendo, me rodearon ligaduras de muerte, jarramaizo. Por eso fue que David se refugiaba mucho en el Señor, porque eran tantos los que deseaban su muerte. Podemos ver que Saúl era uno de ellos. Luego todos los que Saúl dirigía, guiaba para buscarle y tenderle trampa, pero también vemos que tristemente su propio hijo también le deseaba la muerte a su padre. Entonces podemos ver que él se sentía rodeado, que donde quiera que él fuera, la muerte le rodeaba, porque siempre estaba alguien que deseaba hacerle daño. Entonces él dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Por qué dice digno de ser alabado? Porque si nosotros vamos al ser humano para que nos ayude en alguna una angustia que tengamos, o aún si tenemos persecución de muerte,
pues sabemos que cuando esa persona nos ayuda, nosotros tendemos a alabar a esa persona, a decir, no, fulano de tal me ayudó, si no fuera sido por fulano, no fuera sido por sultana. Entonces vemos que empezamos a alabar y a darle la gloria al hombre. Pero este David sabía que en Jehová estaba el todo y él era el único que era digno de ser adorado, por eso era al único que él buscaba para que lo librara de todas sus angustias y sus temores. Entonces dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidades me atormentaron, porque cuando él se sentía angustiado porque buscaban su muerte, él se llenó de temor, por eso dice, me atemorizaron. Y luego dice, ligaduras del Seol me rodearon. Él ya se sentía que iba a partir de este mundo. Y me tendieron lazos de muerte. Oh, poderoso Dios, ¿cuántas veces a nosotros no nos tienden esas trampas para querer terminar con nuestras vidas, para vernos en pobreza, para vernos enfermos, para vernos en escasez? Nos rodean esas mismas cosas que le rodeaban a David, pero vemos que David se iba a la fuente, se iba al Padre, a Jehová. Y aquí viene donde quiero que nosotros nos enfoquemos. Ya vimos por qué el salmista tenía que clamar a Jehová, porque habían, dice, torrentes de perversidades que lo atormentaban. Habían, dice, ligaduras que eh, del Seol me rodeaban. Dice que se sentía como que se iba a morir, porque dice, me tendieron lazos de muerte. Entonces, ¿quién cuando se siente amenazado de que le van a quitar la vida, no le roban la paz? Y están con el temor que no puedo salir porque tal vez me están esperando ahí para quitarme la vida. Entonces podemos ver que tal vez este salmista David se encontraba así. Y aquí es donde quiero que nosotros nos enfoquemos. Y dice el 6, en mi angustia, Jaramaizo, invoqué a Jehová y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor, dice, llegó delante de él a sus oídos. Poderoso Dios. Entonces podemos ver que aquí, como dice él, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Que aquí quiero que los enfoquemos y meditemos aquí. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo. ¿Cuántas veces usted ha orado? Y aquí quiero hacer un en paréntesis, la diferencia entre orar y clamar, porque no es lo mismo orar que clamar. Y, y mi hermana Heidi hoy me compartía este texto bíblico, el cual el Señor pues empezó a darme y ahí mismo yo empecé a fluir y a darle una respuesta que es la cual yo te traigo a ti, para que tú también medites en eso, la diferencia de orar y clamar. Algo que el Señor me hacía sentir que clamar es cuando estaba David. David no estaba orando. Mira la diferencia en orar. David estaba angustiado porque dice que había ligaduras de muerte alrededor de él. Había tanta perversidad, tantas trampas que le tendían para matarle, que él se sentía atemorizado. Y eso no llevaba la ocasión a orar, porque la oración, miren la diferencia. Digamos David orando, mire la diferencia de orar y clamar. Señor, Padre eterno, te pido por favor que me ayudes. Padre, mira cuánta gente se ha levantado contra mí, que me tienden trampa para quitarme la vida. Ayúdame, Señor. ¿Qué hago con mis opresores? Dame las herramientas que yo necesito para poder combatirlos. Mira cómo me oprimen. Miran cómo se burlan.
Mira cuántas trampas me tienden para que yo caiga y perezca. Ahí se puede llamar una oración. Y no te estoy diciendo que no tenga efecto. Claro que sí, Dios nos oye, pero te voy a dar la diferencia. Ahora vamos a la manera de un clamor. Ya vimos la manera de orar. Padre amado, te pido que me ayudes en esta situación. Estoy angustiado, estoy con temor porque me quieren quitar la vida. Eso es orar. Pero ya el clamar es cuando tú te encuentras realmente desesperado o desesperada, que ya no sientes que hay una solución, pero que entiendes que Jehová sí puede ayudarte y ahí clama. ¿Cuál es la diferencia de clamar? Pueden ser las mismas palabras, pero el clamar va más profundo porque ya tú gimes en la presencia de Dios. Oh Padre amado, mira cuántos son, Padre, los que me oprimen, bendito Rey. Oh Padre amado, ayúdame, Señor, con estos que han tendido lazos contra mi vida, Señor. Cuántos son los que me oprimen, Señor, al punto que me atormentan y no puedo dormir. Ven a mi pronto auxilio, Señor, porque te necesito en esta angustia, Padre amado. Yo aclamo a ti en esta hora, Señor, porque mi alma gime, mi alma necesita de ti, Señor. Ayúdame, Padre bendito, Rey. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces esa es la diferencia, orar y clamar. Y algo que el Señor me hacía verlo, porque siempre Él me trae algo eh, relativo a lo natural. Y yo me quedaba así sorprendida porque me hacía ver que la oración viene siendo como cuando nosotros vamos a una clínica. Vamos a ver a un doctor, como le dicen, doctor de cabecera o el familiar. Que vamos porque nos sentimos mal, ¿verdad? Y aunque sintamos que no vamos a morir, pues sabemos que nuestro cuerpo va a resistir y podemos ir ahí para que el doctor nos dé una medicina y tomando la medicina lo vamos a mejorar. Esa es igual a la oración. No es que no va a ser efectiva la medicina del doctor. Sí va a ser efectiva igual que la oración. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahí te van a dar un medicamento que va a ir poco a poco, ¿verdad? Sanándote, quitándote la fiebre, después quitándote la infección o lo que tengas. Pero el clamar es igual como cuando tú te vas al hospital de emergencia, te vas a la sala de emergencia, porque tienes la misma condición que te sentías cuando te empezaba la enfermedad, pero ves que aquí la enfermedad es tan constante que ya no puedes dormir, ya no puedes comer, y entonces ahí sí te llenas de temor porque piensas que te puedes morir y acudes de emergencia al hospital. En los dos hay un doctor. La clínica tiene su doctor. La sala de emergencia tiene su doctor. Entonces, igualmente, nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro médico por excelencia. Pero te estoy haciendo ver la diferencia. El orar es algo ¿cómo se dice? Procesivo, que va poco a poco. Pero emergencia, ahí te tienen que dar este suero, te tienen que inyectar aún por las venas el medicamento para que tú te puedas sentir mejor. Entonces podemos ver la pronta respuesta porque es algo inmediato que requiere de atención a algo que puedes ir al doctor. Entonces, las dos son buenas, estar orando, pero cuando la situación ves tú que ha incrementado, ya no es necesidad de orar, ahí es necesidad de clamar. Entonces, eso entendió aquí este David y dijo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y eso es lo que tú necesitas en tu angustia, en tu aflicción, que tal vez ya no sientes que hay una respuesta, que hay una solución. Clámale,
No le ores, aquí ya no está para orar, aquí es algo de emergencia, aquí ya es clamar, abrir tu corazón, derramarlo delante del Señor y Él va a oír tu voz, como lo hizo aquí con David, desde su templo, porque Él está presto a oírnos a todos aquellos que vengan a Él. Entonces, meditemos en esto. Debemos de clamar al Señor cuando nos sintamos angustiados. Dice, y mi clamor llegó delante de Él y a sus oídos. Qué hermoso. Y algo que yo te puedo dar como testimonio de esto, la diferencia entre orar y clamar, el Señor me lo hizo ver cuando yo pasé necesidades, eh, cuando me cortaron el agua. Yo le oraba al Señor, Señor, ayúdame por favor para poder tener dinero, para poder pagar este bill de agua, porque ya me había salido bien alto y pues me lo cortaron al no tener. Y entonces yo siempre le oraba, Señor, ayúdame, Padre. ¿Cómo hago, Señor? Porque siempre es lo que cobro, es para pagar esto y no me alcanza para lo otro. Y era una situación que me había encontrado yo en la que seguía orando siempre, por favor, Señor, ayúdame, dame soluciones, ¿qué puedo hacer para yo poder salir de esta situación por mientras me recupero económicamente? Pero llegó el momento que tuve que gemir en la presencia del Señor, clamarle, porque ya no era de que tenía que estar orando, ya era una emergencia. Y recuerdo esa noche que yo me fui allá afuera a un cuartito, al cuartito de lavandería, y empecé a poner alabanza. Le digo, te voy a adorar hoy. Y mi corazón estaba afligido, estaba angustiado, porque ya les he contado ese suceso que pasé con mi vecina, la cual estaba agarrando agua. Y, y pues bueno, ella me reclamó, ¿verdad? Porque le estaba agarrando agua. Pero bueno, ya arreglamos esa situación, gracias al Señor. Le pude pagar algo. Entonces podemos ver que yo en ese momento, yo ya no hallaba qué hacer. Y ahí ya no era de que yo tenía que estar orando, ahí yo tenía que estar clamando. Y empecé a adorarle y de repente empecé a llorar y empecé a gemir y empecé a decirle, Señor, ¿cómo tu hija puede estar en estas necesidades? Señor, si yo te he visto hacer milagros en otras personas, yo quiero ver un milagro también hecho en mi vida. Señor, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdame, por favor. Como tu hija le decía, va a llegar de trabajar sin tener agua, ni para lavar los trastes, ni para cocinar, o ni para usar el baño. ¿Cómo voy a hacer, Señor? Y yo empecé a gemir y a gemir y a llorar hasta que empecé a sentirme ya más tranquila y me vine a acostar y al día siguiente el Señor trajo la solución para esa necesidad, esa angustia que yo tenía. Entonces podemos ver que tal vez tú tienes tiempo pasando una condición en la cual tú dices, pero yo le oro al Señor, pero yo no veo respuesta. Una puede ser porque le estás orando y no estás creyendo. Y otra porque tal vez tu oración no necesita una oración, necesita un clamor, necesita que tú te desgarres, que tú te abras y te entregues en ese momento, ¿verdad? Delante del Señor, que no importa que sea para pedirle, como dicen muchas personas, que ay, solo buscan a Dios para pedirle, no, adórale. Al Señor le gusta que nosotros le adoremos aún en la angustia. Y eso es algo de lo que yo he entendido y he puesto por obra y he visto la mano del Señor. Ahí yo le decía, yo no tengo ganas de adorarte. ¿Quién te puede adorar en la angustia, papá? Pero como me has dicho que te adore, aun cuando me sienta así, yo te voy a adorar. Y empiezo a poner alabanzas, empiezo a cantar, empiezo a adorarle. Cuando menos acuerda, me empiezo a derramar en la presencia del Señor, a gemir. Y eso es como ir a la sala de emergencia. Señor, es algo urgente que necesito respuesta. Entonces, meditemos en esta palabra
empecemos a orar todo el tiempo, ¿verdad? Pero a clamar cuando vemos que ha llegado la angustia, como le llegó a David, porque se sentía que ya tal vez no podía ir a ningún lugar, porque por donde quiera lo estaban esperando para quitarle la vida. Entonces podemos ver que hay aflicciones en nuestra vida en que sentimos que nos vamos a morir porque no vamos a poder resolver ese asunto. Pero para Dios todo es posible y todo tiene una solución. Algunas veces es procesos para el Señor enseñarnos a depender de Él. Así que no te desesperes si ha venido una aflicción, tal vez económica, tal vez de enfermedad. Pueden ser enfermedades, hay que ir analizándolas si son porque nos hemos descuidado en nuestra salud o porque es un proceso en la cual quiere el Señor que confíes en Él, lo busques más porque tal vez has dejado de buscar su presencia. Hay muchos factores los que pueden causar, ¿verdad? Que entremos en un proceso, pero sea el que sea, recuerda que Dios siempre va a tener esa respuesta para ti. Ahora que ya sabes la diferencia entre orar y clamar, tú sabrás cuál de las dos vas a usar de ahora en adelante, dependiendo tu aflicción. Meditemos y recordemos lo que hizo David. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó desde su monte. Y dice, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Así que lo que tú vayas a clamar y vayas a pedirle al Señor, confía de que Él ya te oyó y solamente espera ver la respuesta de Él. No lo empieces a cuestionar al Señor. ¿Por qué? Porque sino que dale gracias. Dale gracias aún en la aflicción y decirle, Señor, ¿qué quieres que aprenda de aquí? Y Él te va a enseñar qué es lo que quieres que aprenda. Acuérdate que todo es una escuela donde Él nos está capacitando y nos está enseñando. Así que no nos angustiemos. Aún tú, mi amigo y mi amiga, que no conoces de Cristo. Sabemos que muchas personas oran bueno, dicen que oran y le piden al Señor. ¿Ah? Y el Señor en un determinado momento puede escucharte cuando tú te humillas y tú abres tu corazón a Él, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado, dice el Señor. Él recibe a todos los que vienen con humildad pidiendo su favor. Así que aprendamos a orar y a clamar. De ahora en adelante que ese sea nuestro estilo de vida. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Hoy meditamos acerca del Salmo 18 y nos enfocamos en el 6. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Que pases una bendecida noche.